Estamos con el diputado Mario de Costanzo, de la fracción parlamentaria del PT, del Partido del Trabajo, platicando en una entrevista respecto de la ley de puertos que está por aprobarse. Dígame, diputado, ¿qué tiene usted que opinar respecto de lo que está por aprobarse en Comisiones Unidas de Transportes y de Marina? Bien, yo creo que es un grave error conceptual lo que se está aprobando. Creo que es seguir cediendo las oportunidades de negocio para empresas nacionales, para el propio Estado, seguir cediendo el control o la rectoría que marca la Constitución que debe tener el Estado sobre las actividades importantes en este país, las actividades estratégicas, y es un reflejo de lo que nos ha pasado en la industria naviera, por ejemplo. Es absurdo que, por ejemplo, Petróleos Mexicanos tenga que fletar buques extranjeros, porque aquí no tenemos una flota naviera nacional lo suficientemente equipada y con la tecnología suficiente como para sacar provecho de la ventaja que la situación geográfica de México le da a nivel mundial. ¿Qué pasa en los puertos? Bueno, pues es seguir cediendo esta soberanía, seguir permitiendo esta, vamos a llamarle así, privatización por debajo del agua de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se ha comentado que son estas APIs que, si bien es cierto son propiedad del Estado, pues estas subarriendan o subconcesionan pues muchas de las actividades, con el detrimento y con la omisión de actividades y de obligaciones que tienen un mandato legal, ¿no? No solamente se deja de sacar provecho de esta actividad en beneficio de los mexicanos, porque esto es importante, ¿no? Un país que requiere empleo, un país que no hay suficientes fuentes de ingreso, pues cede estas oportunidades a empresas que pues a todas luces no necesariamente están comprometidas con los nacionales, con los intereses del país, o bien que estas empresas pues no cumplen con los mandatos mínimos que da o que indica la Ley Federal del Trabajo. Ya se decía, hay empresas en su mayoría extranjeras que violan la ley laboral, por ejemplo al no dar reparto de utilidades, o que pues simplemente toman ventaja encareciendo la utilización del transporte marítimo y quitándole competitividad también a la industria nacional y a la industria incluso extranjera que viene y que se establece en el país. Por ejemplo, pues en promedio los puertos mexicanos son más costosos que los de nuestro vecino país del norte. Por ejemplo, ¿esto qué implica? Pues es pérdida de competitividad para nuestras empresas exportadoras, ¿no? Porque alguien va a asumir al final los costos del fletamento. Entonces esto me parece que refleja el desinterés, ¿no? Así como México, por ejemplo, no ha cuidado de tener una industria de extracción o de exportación de productos marinos, ¿no? Llegamos a ser el primero o el segundo país que le exportaba en algún momento de nuestra historia camarón a los Estados Unidos. Esta industria pues, se acabó por omisiones del gobierno, por una mala política y finalmente ahora... Y corrupción con Ocean Garden. Con Ocean Garden y con Banpesca, ustedes recordarán, cuando incluso los fraudes que se cometieron por muchos contra Banpesca, hay uno muy sonado, el de los atuneros, en donde, bueno, pues compró la flota, viene el embargo atunero, destruyó los barcos y me los paga Banpesca. Así fue en aquella ocasión el negocio. Pero lo importante aquí y lo alarmante es que es seguir perdiendo no solamente soberanía sino control sobre un área estratégica, ¿no? Yo no soy integrante de la comisión de transporte, ni tampoco soy integrante de comunicaciones, ni de la de Marina, pero tuve oportunidad alguna vez. ¿Usted fue integrante de la comisión? Fui integrante, incluso antes de ser fui secretario técnico de la comisión de Marina, y es muy lamentable cómo estemos dejando
pues hay que decirlo así, este importante y estratégico negocio, porque es una actividad económica, ¿no? A pues manos privadas, a manos extranjeras, no solamente privadas sino extranjeras, pues perdiendo una beta de desarrollo económico muy importante, porque la situación geográfica de México lo hace el punto ideal para tener una industria de transporte multimodal integrada. Creo que le estamos dejando esa actividad y ese negocio a los privados extranjeros. Estamos una vez más rentando el país, porque esto es lo que se está haciendo, rentando el país a estos intereses y a estas pues yo diría no intereses, sino a esta actividad económica que es rentable, ¿no? Vuelve la pregunta, ¿por qué debemos de conservar esta actividad? Porque es una actividad rentable, es una actividad importante, es una actividad estratégica, es una actividad que para muchos países representa un ingreso importantísimo de divisas, ¿no? ¿Cómo es posible que México pues desperdicie esas oportunidades? ¿Qué hacer? Usted menciona la cuestión de los barcos, de la flota naviera mexicana, inexistente, porque nada más dice la CIA que tenemos 66 barcos. ¿Y qué hacer? Porque se fugan, dice un investigador de la UNAM, que se fugan 36 mil millones de dólares anuales por concepto de pago de fletes para nuestras exportaciones y las importaciones. Bien. ¿Qué hacer ante pues cómo le llamaríamos? Porque no creo que la palabra saqueo sea pertinente, porque va a ser una ley y la van a aprobar. ¿Qué hacer, diputado? ¿Hay algún mecanismo? Usted que es legislador, que tiene experiencia, que es combativo, ¿qué podemos decirle a la opinión pública? No se preocupen, no va a pasar nada, o vamos a revisar. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que primero es alertar de esta situación. Todavía no se puede aprobar en comisiones, tiene que ir a pleno, tiene que ir al pleno. Creo que ahí se puede dar un debate importante para que se conozcan las omisiones de la ley, lo que implica, los alcances. Creo que para que llegue a pleno tenemos tiempo, finalmente de ser aprobado y de llevarse a pleno tendría que llevarse en el mes de septiembre. Sí. De ahí pasaría al Senado, pero entonces lo que tenemos que hacer es una campaña primero de difusión para que se conozca el contenido de la ley, para que se conozcan los alcances de la ley y para que se conozca pues el perjuicio o lo que esto repercutiría en términos de empleo, de finanzas públicas y pues de soberanía. Pero entonces son poderosísimos. No. Tengo entendido, diputado, y no puedo decirle el nombre porque estoy investigando, pero un legislador, no le voy a decir tampoco el partido, si usted me permite, porque no tengo todavía los pelos en la mano, pero me enseña un documento que tiene el mismo lenguaje que tienen los terminaleros, los más interesados en conseguir las concesiones. Y además afuera de su oficina me topo 2 veces con unos asesores de finanzas personales. Ajá. Y lo más interesante de todo es que por otro lado, que en una empresa que tampoco le voy a decir el nombre, me dicen que están soltando mucho dinero para que la ley se apruebe. Un asesor de esa gente que conozco desde muchos años me dice, pues no vas a poder parar nada. Yo no quiero parar nada, yo quiero que lo hagan bien. Pero dice, pues no vas a poder hacer nada, Raúl, porque están soltando mucho dinero los diputados. Yo no sé, insisto, no puedo decir nombres. Ojalá y pudiera conseguir los datos. Pero pues en ese sentido, diputado, pues por más difusión que le demos, son intereses muy fuertes. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Bueno, y como los intereses fuertes hay en la industria, por ejemplo, el control, el poder que ejercen sobre muchos legisladores, por ejemplo, la industria, los monopolios en este país, ¿no? Lo que se le haya denominado como poderes fácticos. Está el caso de Telmex, tú quieres hacer algo y aquí están los cabildeadores de Telmex al día siguiente, vamos a poner entre comillas, cabildeando a quien deben de cabildear, ¿no? Tú quieres
tocar algún régimen fiscal, y tienes al Consejo Coordinador Empresarial aquí diciéndote que van a quebrar y que van a sacar el dinero del país, cuando, por ejemplo, estas empresas, el otro día yo revisaba las utilidades y las ventas de 30 grandes empresas en este país, han crecido más del 60% sí, entre 2008 y 2010, sí, y la recaudación por ISR solamente 66,000 millones, sí, que es nada sí, comparado con lo que se recauda. Entonces dices tú, ¿por qué se da esto? A mí me parece que aún con eso, aún con el dinero que estas empresas puedan estar soltando, no es la primera vez que se haría en la Cámara de Diputados el que suelten. Pues ahorita hay un juez suspendido, el juez Álvaro Tobilla, porque en la cuenta de su secretario, un secretario que gana 45,000 pesos mensuales, se registraron a lo largo de 7 años, entre 2003 y 2010, movimientos por 432 millones de pesos. ¿Cómo se explica esto? Lo que sí te diría es que este juez Álvaro Tobilla fue quien amparó a 4 bancos para que la Auditoría Superior de la Federación no auditara los pagares del FOBAPROA. Entonces, son estos poderes que les llaman fácticos, pero que existen y son una realidad en términos económicos, que tratan de evitarlo, pero eso no puede ser factor para que no dejemos de advertir y no hagamos todo lo posible por detener o por modificar, para que contemos con una ley acorde al desarrollo nacional y no acorde a los intereses que ellos tienen. Está como de los contratos de riesgo de Pemex, en donde quien está diseñando los contratos son precisamente los contratistas, y no es el Estado quien, salvaguardando los intereses del Estado, pues redacta ese tipo de contratos. De hecho, el punto que se toca es interesantísimo, porque los productores, al productor nacional que tiene servicios financieros más caros como el de Santander, que subvenciona todas sus cuentas de las pérdidas que tuvo en España, en Europa, Santander, y tiene ganancias increíbles, muy eficiente empresa Santander, pero el productor mexicano tiene que sumar esos servicios caros junto con los de Telmex, junto con el transporte, junto con los impuestos, junto con todo lo demás, para finalmente llegar a los puertos y también tener puertos caros, y pierde completa competitividad. Así es. Entonces, eso ahuyenta el establecimiento, incluso ahuyenta la inversión extranjera, porque las empresas no van a ver rentable aprovechar la posición geográfica del país para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Al contrario, van a encontrar una limitante, y eso es lo que nos ha hecho perder competitividad. No es la Ley Federal del Trabajo, es este tipo de medidas lo que ha hecho que el país pierda competitividad a nivel internacional, y que los capitales prefieran irse a otros destinos, a otros países, en donde se cuenta al menos con esta infraestructura que a ellos les permite obtener utilidades. No es malo obtener utilidades, lo malo es cuando estas utilidades se obtienen a costa del Estado o a costa de los propios consumidores. Entonces a lo mejor ya encontramos el hilo. Si usted dice que los capitales se ahuyentan porque hay muchas condiciones que no les son favorables para poder ejercer su economía aquí, su desarrollo económico aquí, entonces hay que darles concesiones extremas, como es el caso de los puertos, para que realmente sean atractivos y vengan para acá. ¿Sería esa el...? No, yo creo que es una combinación. Mira, el darle competitividad a tu industria, a tu país, no implica regalarlo. Yo creo que en todos los países del mundo las empresas pagan impuestos. En todos los países del mundo las empresas tienen una rentabilidad promedio, una tasa de rentabilidad. La banca a nivel mundial tiene una tasa de rentabilidad que es muy inferior a la que tienen aquí en México. En todas partes del mundo, si tú revisas la tasa de rentabilidad de Telcel aquí en México y la comparas con la que tiene en Argentina, es mucho mayor la que tiene aquí en México. Lo que pasa es que una cosa es la libre competencia, una cosa es la atracción de inversiones, y otra cosa es lo que yo te resumiría, porque se puede ver en varias partes de nuestra actividad económica, el neoliberalismo pervertido.
Cuando tú hablas de un neoliberalismo, es el Estado no se mete en la actividad económica o se mete lo menos. Aquí se mete, pero para favorecer nada más a un pequeño grupo de empresas, Claro. ¿no? Le hace, y ahí podemos encontrar los de siempre, ¿no? Los que están en esta actividad económica, los que están en la otra actividad económica, que prácticamente son los mismos, ¿no? Yeah. Aquí se ha optado por abrir, por ejemplo, indiscriminadamente el sector agropecuario. Se importó maíz hasta que no acabamos con nuestros productores, con el argumento de que traer el maíz de fuera era más barato. Bueno, pues lo mismo digo, el cemento afuera sale más barato, pero dime quién puede meter cemento a este país, porque el dueño del monopolio se llama Lorenzo Zambrano, y es un monopolio además que utiliza regímenes fiscales especiales para no pagar impuestos. Entonces, por eso es que en México abundan los millonarios, abundan los que hacen negocios a costa del Estado, no hacen negocios producto de una libre empresa, de una competencia, de una actividad, digamos, aquí vamos a llamarle legítima, ¿no? Aquí siempre gozan de la impunidad y de la protección del Estado. Pues triste, pero real. Pero bueno, pues volveremos y no dejaremos pasar este asunto, sino al menos advertir de los peligros que esta ley puede generar para la economía del país. Pues diputado, si no tiene nada que agregar, yo le agradezco su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.